Hola, nuestra reflexión para el día de hoy es cuando Dios nos dice no. Hoy hablaremos un poco sobre esos momentos en nuestra vida donde nos ha llegado una situación muy difícil y hemos orado, hemos ayunado, hemos rogado al Señor para que intervenga en ella, porque sabemos y estamos claros y conscientes que solamente la intervención divina podría hacer algo y cambiar la situación, y aún así Dios nos ha dado como respuesta un no. Alguien dijo que la peor oración no fue la que no fue contestada, sino aquella que nunca se hizo. La mayoría de los seres humanos, creamos en Dios o no creamos en Dios, vayamos a la iglesia o no vayamos a la iglesia, cuando se nos presenta una situación que nosotros no sabemos cómo resolver y no sabemos qué hacer, recurrimos a Dios para que Él intervenga y nos ayude en ella. Aún la gente que no va ni siquiera a la iglesia se tira al piso a rogarle a Dios que intervenga y lo ayude. Muchos de los que estamos cerca del Señor, en esos momentos hacemos nuestras asignaciones y más que nunca rogamos al Padre. Y nos vamos allí a Tesalonicenses 1 y oramos sin cesar. O miramos a Filipenses 4, del 6 al 7, que dice que no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión y ruego presenten sus peticiones delante del Señor. O nos acordamos del Salmo 45, que dice que el Señor está cerca de los que lo invocan, de quienes lo invocan de verdad. O nos acordamos de Jeremías 33, 31, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y hemos orado y hemos pedido y hemos suplicado al Señor y Dios nos ha dado como respuesta un no. ¿Se te parece algo que estás viviendo? Ojo, Satanás no puede impedir la contestación de Dios, pero puede impedir de que tú ores. Hemos escuchado muchas veces que Dios tiene 3 respuestas a nuestras oraciones. O dice sí, o dice no, o dice espera. Cuando Dios nos dice sí a algo que le hemos pedido, lo compartimos, nos alegramos, llamamos a otros, le contamos lo que Dios ha hecho, nos sentimos amados, nos sentimos privilegiados, nos sentimos hijos amados, satisfechos, felices. Cuando la contestación es espera, bueno, en realidad no nos gusta mucho la espera, pero mantenemos viva la esperanza de que Dios en algún momento se manifestará en su misericordia y veremos con nuestros propios ojos esa contestación, que muchas veces no ha llegado porque no es el mejor momento y Dios lo sabe, o porque no estamos lo suficientemente maduros y Dios lo sabe, o porque no nos conviene aún y Dios lo sabe. Pero en lo que sucede y en lo que Dios contesta, nos mantenemos pegaditos al Señor en esa constante expectativa. El problema está cuando la contestación que Dios nos da es no. Cuando vamos a la Biblia, nos encontramos con hombres de Dios, hombres a quien Dios amaba. Y los amaba profundamente, que le servían, que le eran obedientes, que eran conformes a su corazón, intachables. En un momento dado de su vida le pidieron algo al Señor y Dios le dio como respuesta un no. Si vamos a Deuteronomio 32, 48, 50, nos encontramos con Moisés, un hombre a quien Dios llamaba su amigo, que fue fiel hasta la muerte. Sin embargo, cuando quiso entrar a la tierra prometida, Dios le dio como respuesta un no. O vamos a 2 de Samuel 12, 16. Cuando David, un hombre conforme al corazón de Dios, escogido por Dios mismo para ser el rey de Israel, cuando su hijo estaba a punto de morir, con oración y ruego,
pidió a Dios que le salvara la vida y Dios le dio como respuesta un no. O si vamos a 2 de Corintios 12:8, vemos a Pablo con un aguijón en su carne, por el cual pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Y si vamos a Mateo 26:39, nos encontraremos con Jesús pidiéndole a su propio Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y Dios le dijo no. No debió ser fácil para Dios decirle a su propio hijo que no. Sin embargo, todos sabemos que le dijo no. De la misma forma que cuando Dios nos dice sí, nos sentimos felices, amados, privilegiados, regocijados. Asimismo, nos sentimos frustrados, tristes y hasta culpables cuando Dios nos dice no. Sentimos que no nos ama, que no nos escucha. Pensamos que estamos haciendo algo mal. Pero tenemos que confiar que ese no está motivado por su amor. ¿Por qué Dios en ocasiones nos dice no? En estos días escuché a una muchacha, un testimonio, que decía que mientras ella estuvo embarazada de su hija, la oración diaria que ella tenía al Padre era que su hija naciera saludable. Y su hija nació con síndrome Down. He escuchado de padres y de madres que a la orilla de la cama de su hijo enfermo de cáncer le han rogado al Señor por la salvación de ese hijo y Dios ha contestado que no. O hijos que están en drogas o en alcohol o en problemas legales y los padres se han tirado, le han rogado al Señor que intervenga y Dios ha dicho que no. No es fácil para una persona explicarle a otra que ha pasado por situaciones como esta, ¿por qué Dios le ha dado como respuesta un no? Aun cuando hemos servido al Señor por muchos años, nos quedamos sin palabras y sin explicación ante situaciones como esta. Entender los no de Dios no es fácil, porque un no tiene de por sí una connotación negativa. Sin embargo, en las respuestas que Dios da, el no es una respuesta. Una de las cosas que no podemos pasar por alto es que Dios nos ama y nos ama con amor eterno. En el amor de Dios por nosotros hay eternidad. Tampoco podemos olvidar que Él no se equivoca, que todo lo que permite, lo permite con un propósito y que todo está motivado por su amor. ¿Por qué Dios nos dice no? Número 1, porque tiene una mejor perspectiva. Y cuando hablamos de perspectiva, estamos diciendo que Dios ve el entero, que Dios lo ve todo. No solo ve nuestro presente, sino que también ve nuestro futuro. Él lo ve todo y lo sabe todo. Nosotros no tenemos esa facultad, pero Él sí la tiene. Mientras nosotros estamos viendo lo que tenemos de frente, Él está viendo aún más allá. Hebreos 4:13 dice que no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y cuando la Biblia dice que no hay nada, es que no hay nada. Nosotros no estamos viendo las consecuencias de lo que pedimos, pero Él sí las ve. Él ve el principio, el fin, el hoy y el mañana. ¿Por qué más Dios a veces nos dice que no? Para protegernos. Muchas veces nosotros mismos como padres le decimos que no a nuestros hijos cuando nos pide algo, porque aún no siendo Dios, vemos más allá y sabemos que lo que nos están pidiendo no les conviene. Porque estamos viendo lo que ellos no ven. Y realmente nos estamos convirtiendo en un muro de protección para sus vidas. ¿Cuánto más Dios? Mateo 7:11, mira lo que dice. Ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado,
¿le dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente mala, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan? Salmo 32:7, mira que dice: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. A veces, aunque la respuesta sea no, nos permite pasar por la situación para madurarnos y formar en nosotros carácter. Acuérdense que Dios aprovecha toda circunstancia para bendecirnos y formar carácter. Daniel pidió a Dios no llegar al foso de los leones y sabemos que Dios le dijo que no. Daniel entró al foso de los leones, pero tú y yo sabemos que Daniel no entró solo al foso de los leones. Dios estuvo con él y salió ileso. Dios está presente en nuestros no y velará por nosotros. Pablo quiso ir a Roma en un momento dado, sin embargo Dios le dijo que no. Luego, cuando pudo llegar a Roma, llegó como un malhechor, como un prisionero, llegó encadenado. Sin embargo, fue en la cárcel donde más escribió. Tuvo más impacto para el mundo cristiano porque la perspectiva de Dios era mejor. Mire, Dios nos ama tanto que si tiene que meternos en una cárcel para salvar nuestra vida, lo va a hacer. A veces Dios dice que no cuando tiene un mejor plan. Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de sus caminos. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. A veces pedimos de cierta manera, pero el Señor dice no. Yo tengo una mejor manera de hacerlo. Sus pensamientos y sus caminos siempre son más altos que los nuestros. No solamente Dios tiene la perspectiva completa y lo ve todo, sino que sus caminos son perfectos. Lo mejor es dejar que Él decida. Quizás la forma de nosotros era la más fácil y la de Él es la más difícil, pero su manera será la que nos ayude a madurar. Y a veces el retraso no constituye un absoluto no, sino un espera. No estás preparado todavía. Hebreos 11:39. Cuando vamos a Hebreos, vemos el hall de la fama de los hombres de fe. Pero cuando llegamos al 39, mira lo que dice: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Dios no está limitado a este espacio. Hay una eternidad que Él toma en cuenta. Y ciertamente muchas peticiones serán cumplidas en esa eternidad. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que muchos no que Dios te está dando hoy y que crees que están cambiando tus planes, más tarde los agradecerás. Porque Dios siempre tiene un mejor plan y siempre hará lo mejor para nuestras vidas. Siempre recuerdo una amiga que yo tenía que el esposo la abandonó. Y ella le rogó al Señor y le suplicó para que su esposo regresara. Y él nunca regresó. Años más tarde, conoció a un hombre que ella misma decía que era un ángel enviado por Dios para su vida. Un hombre excepcional, que la amaba, que la consideraba. Y cuando yo le preguntaba por el otro esposo, me decía: ay, gracias a Dios que Dios no contestó mi oración. Gracias a Dios que nunca regresó. Ella se dio cuenta que Dios tenía para ella un mejor plan. Dios a veces nos dice que no cuando tiene un propósito mayor. Salmo 57:2 dice: clamo al Dios Altísimo,
a Dios quien cumplirá su propósito en mí. Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. Y Dios no tiene que explicarnos por qué nos dice no. Solo tenemos que confiar. Confiar que sus propósitos siempre son buenos. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. El mejor ejemplo fue Jesús, cuando pidió al Padre que si podía pasara de él aquella copa. ¿Podía Dios hacerlo? Claro que podía hacerlo. Dios siempre puede hacerlo. Sin embargo, a su propio Hijo le dijo que no. ¿Por qué? Porque había un propósito mayor, la salvación del mundo. Así que si has recibido un no por respuesta de parte de Dios, puede ser porque Él tiene la perspectiva completa y está viendo tu hoy y tu mañana. Y sabe que lo que estás pidiendo no te conviene. O quizás te está protegiendo de algo que tú no te das cuenta, que tú no lo ves, pero Él sí lo ve. O quizás tiene un propósito mayor con tu vida. Quizás sea un cambio de plan, un cambio de estrategia. Pero sea cual sea el caso, Dios siempre hará lo mejor por ti. ¿Qué debo hacer entonces con ese no? Puedes enojarte con Dios. Puedes rebelarte. Puedes amargarte. O puedes confiar en que Dios quiere lo mejor para ti. Una vez leí un testimonio de una mujer casada con un empresario. Ella le servía al Señor, pero él no. Y ella oraba todos los días a Dios para que Dios salvara la vida de este hombre. Pasaban los años y nada pasaba. Y un día llegó alguien a su casa a decir que su esposo se había matado en un accidente. Esta mujer entre llantos le decía al Señor, tanto que te pedí que salvara su vida y no lo hiciste. Se amargó, dejó la iglesia. Pasaron años y un día llegó a la oficina, porque ella siguió con la empresa, un hombre buscando al esposo. Y ella lo mandó a pasar. Y entonces le dijo, mire, mi esposo murió hace tanto tiempo. Ah, yo no sabía, perdone. Y entonces ella le pregunta, ¿pero de dónde usted conoce a mi esposo? Y él le dice, bueno, realmente lo conocí solo una vez. Cuando me dieron el release del ejército, yo iba caminando por una carretera con todas mis maletas, porque no quería decirle a mi familia que ya había salido y quería darle la sorpresa, y él se detuvo en su carro y me ofreció llevarme hasta mi casa. Pero como yo soy un hombre cristiano, mientras íbamos en el camino, yo empecé a hablarle del Señor. Y vi que él estaba muy conmovido. Y le pregunté que si él conocía al Señor y me dijo que no, pero que su esposa sí lo conocía. Y le dije, ¿y qué te impide? Veo que estás conmovido, ¿quieres aceptarlo como tu Salvador? Y él me dijo que sí. Y nos paramos a la orilla de la carretera e hicimos una oración de fe. Y él aceptó al Señor. Luego me llevó hasta mi casa y nos despedimos y me dio esta tarjetita y me dijo que si pasaba un día por aquí, que lo procurara. Y ella, muy sorprendida, le dijo, ¿y cuándo fue que eso sucedió? Y él le dio la fecha exacta y ella empezó a llorar y le dijo, ese mismo día mi esposo murió en un accidente. Ella se había amargado con el Señor. Ella había dejado al Señor, sin embargo, Dios había contestado que sí a su oración. Puedes amargarte, puedes rebelarte o puedes confiar. Job perdió todo en un solo día, sus hijos, sus negocios, su salud, pero Job no renegó. Jehová Dios, Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. Sabemos lo que pasó con Job. Dios le restituyó el doble de todo lo que había perdido. No fueron los mismos hijos, ni fueron los mismos negocios, pero fue restituido al doble de lo que había perdido. Romanos 8:28 nos lo dice todo el tiempo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Confía en el Señor. Él sabe lo que hace y sabe lo que permite. Y quizás hoy tienes mucho dolor. Quizás ese no que Dios te dio te dolió mucho. Y yo quizás hoy no tengo las palabras para consolar tu corazón. Pero sí puedo decirte esto. El amor que Dios tiene por ti sobrepasa nuestro entendimiento. Él no te dejará. Él no te desamparará. Estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Salmo 25:10 dice, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. No dejes de confiar en el Señor. Porque el enemigo, nuestro enemigo, aprovechará este momento en que Dios te ha dicho no para poner dudas en tu corazón. Como hizo con Eva allí en el jardín del Edén, con que Dios te dijo no. Pero no cedas. No cedas ante Él. Él solo quiere hurtar, matar y destruir. Pero recuerda que Dios quiere que tengas vida y que la tengas en abundancia. Mejor ora como Jesús. Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Me duele, pero confiaré. Date un tiempo y llora tu dolor. Si ha sido un no difícil, echa fuera tu dolor. Tu dolor solo demuestra la calidad de ser humano que eres. Si no fueras una buena persona, ni siquiera te dolería, pero porque eres una buena persona, hay dolor en tu corazón. Espera que Dios busque en su multiforme gracia la que necesitas para sanar. Él lo va a hacer porque Él te ama. Él no te dará más de lo que puedes resistir y te dará la gracia para soportar. Sé que en algún tiempo te sentirás tan amado por Él y sabrás que todo obró para bien. Juan 16:23 dice, y en aquel día, y tú sabes cuál es ese día, ya no me preguntarán nada. La Biblia dice que vendrá un día en que todas nuestras preguntas y todos nuestros no serán contestados sin necesidad de preguntar. En estos días hemos tenido muchos no por respuesta de parte de Dios. Hemos orado, hemos rogado, hemos buscado su rostro, nos hemos humillado como nunca antes. Sin embargo, Dios hasta ahora nos ha dicho que no. El mundo entero. Esto hacía tiempo que no pasaba. El mundo entero está haciendo una misma petición. Y hasta ahora Dios nos ha dicho que no. Pero tenemos que confiar que Él tiene la perspectiva completa. Él está viendo nuestro hoy, pero está viendo nuestro mañana. Que Él está viendo nuestro presente, pero está viendo también nuestro futuro. Que sus planes son para bien y no para mal. Que nos va a dar un futuro lleno de esperanza. Que confiemos que su propósito para todo esto es mayor de lo que podemos imaginar. Mejor digamos, Señor, no lo entiendo, pero voy a confiar. Señor, esto no ha sido fácil, pero voy a confiar. Señor, no me gusta lo que estoy viviendo, pero encima de todo voy a confiar. No importa lo que venga, Señor, como quiera, voy a confiar. Yo sé que nuestro futuro será un futuro lleno de esperanza. Mantengamos la paz. Mantengámonos confiando en el Señor, porque todavía Él está sentado en su trono. Todavía sus planes y sus propósitos con sus hijos no han caducado. Mi consejo, sigue confiando en el Señor, porque Él nos ama con amor eterno.
Dios te bendiga.